más cordial bienvenida en los estudios de Notimundo al arquitecto Fernando Cordero, ex presidente de la Constituyente, ex asambleísta, actual superintendente de ordenamiento territorial y uso del suelo. Es una superintendencia que está apenas en creación, tal como lo dispone la ley de ordenamiento territorial, con base en la Constitución, por supuesto, y es entendible aquella posición de oponerse o cuestionar la pregunta que plantea la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Arquitecto Cordero, bienvenido a Notimundo, buenas noches. Gracias, Freddy, buenas noches a todos los que nos escuchan en FM Mundo. Qué bueno que usted lo entienda así, pero cuidado con equivocarse, porque no es porque estamos defendiendo el puesto. Nosotros estamos sujetos 24 horas al día, todos los días del año, a control constitucional, a control político y eventualmente a ser llevados a un juicio político por la Asamblea. Esa es una de las inconstitucionales justamente de la pregunta número 3, que sin cambiar la Constitución, porque podrían, ya que están cambiando la Constitución, podrían quitarle a la Asamblea las funciones que tiene hoy y darle a este Consejo de Transición, pero no lo quitan, dejan intactas las funciones de la Asamblea y le permiten durante 6 meses suplantarle a la Asamblea a este organismo de transición. Ahora, arquitecto Cordero, usted es funcionario directamente nombrado de dependencia del Ejecutivo como superintendente. No, la función de transparencia y control social tiene, entre otras entidades, a todas las 6 superintendencias que existen hoy. Entonces, yo no soy parte del gobierno, pero si fuera parte del gobierno tendría exactamente la misma actuación. No tengo por qué ocultarle que en este caso yo le puedo seguir llamando compañero a Lenín Moreno, porque nosotros ganamos, yo trabajé para que él gane la presidencia junto a millones de ecuatorianos, ganamos, y lo que sí nos extraña a muchos de los que estuvimos en la campaña hace 6 meses es que los que querían que Marquito y los que querían que nunca se posicione el presidente hoy día son los defensores, son los que se hacen dueños de esta consulta, que tiene problemas. Yo me he concentrado en la pregunta número 3 porque es la que me parece más grave de todas las otras. La otra ya tiene un pronunciamiento de la Corte, no ahora, sino hace un año. Ya se pronunció la Corte no puede pronunciarse 2 veces, porque eso traería problemas hasta internacionales. Para ser concreto, la pregunta 2, que también es otra pregunta polémica, esa pregunta sí hay cómo llevarla, pero hay que llevarla a una asamblea constituyente. Y yo he planteado en el amicus curiae que presenté en la Corte de que está también. Y le digo sencillamente por algo que podemos ver inclusive juntos, el artículo 205 de la Constitución tiene una parte del artículo, ¿no?, que señala que la Asamblea puede hacer juicios políticos, puede destituir a todos los funcionarios de la función de transparencia, y entre esos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son sujetos de control político. Son sujetos de control político. Les puede destituir, mandar a su casa. Y ahí hay el último párrafo, dice: en ningún caso la Asamblea podrá designar a los que les sustituyen. Entonces, lean aquí o en cualquier parte del mundo, en ningún caso es nunca. En ningún caso es nunca. Ahora, lo extraño resulta, Freddy, que ese artículo se propone un cambio. En ese artículo, el presidente, en el anexo número 3, propone un cambio. ¿Cuál es el cambio? Modifican el tiempo de permanencia de los integrantes del Consejo de Participación. De 5 años les bajan a 4. Proponen un segundo cambio, que es señalar que cuando se produzca su destitución eventual, porque están sujetos a control político y eventualmente a juicio político, no podrá, en este caso, convocarse a un nuevo proceso, como dice ahora la Constitución, sino que deben ser sustituidos por los suplentes. ¿Por qué esto? Entendible totalmente, porque ahora en el futuro se elegirá el Consejo de Participación, si es que pasa la pregunta 3, se elegirá en las urnas, pero no cambian el último párrafo. Entonces, no cambiando el último párrafo viene un problema enorme. Si es que la Corte se pronuncia o si es que la consulta, ahora sin pronunciamiento de la Corte, es convocada. La Asamblea
tiene, según el anexo 3, tiene que recibir 7 ternas elaboradas por el presidente. Pero ahí está, sigue vigente el artículo. Y el artículo dice, en ningún caso, nunca, la Asamblea ¿cómo va a nombrar si tiene una prohibición expresa? Entonces, porque ya hay la autorización popular a través de la consulta. No dice la consulta eso. Lea el anexo número 3. Cuando uno va a un amicus curiae, no a hacer politiquería. Yo firmé la Constitución y me pasé 8 meses ahí sin dormir, prácticamente pensando en la Constitución. Yo soy arquitecto, no soy abogado, no he estudiado por todo el esfuerzo de estar primeros 8 meses en Manabí, en Montecristi, y luego 5 años en la Asamblea. Bueno, no tengo un título, pero creo haber estudiado lo suficiente como para defender principios, defender realmente ideas rectoras. Y hay cosas que no hace falta ser un experto. Ahora, arquitecto, si no cambia, ¿de dónde va a sacar el poder la Asamblea? No dice que el pueblo por esta vez les autoriza, no dice en ninguna parte. Vale la pena la observación que usted hace, pero aparentemente es extemporánea. Eso quizá pudo haber hecho notar la Corte Constitucional. Se pasó los 20 días de plazo, el presidente interpretó un dictamen favorable y la consulta va intactas las preguntas. Pero los que argumentan en lo que he leído en las redes, ¿no? Ya vendrán argumentos más sólidos posiblemente de lado y lado. Ahí hay un problema también bastante complejo. El artículo 104 de la Constitución, es mejor leerlo para que nadie lo distorsione, dice, aquí es al revés, aquí yo comentaba, decía, en ningún caso, ahora dice, en todos los casos de consulta popular se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. O sea, dice, no puede ser posible que un reglamento de la Corte que les ha permitido, desde que existe la Corte Constitucional, manejar unos tiempos. Extrañamente hoy día había un delegado de la Presidencia de la República defendiendo con un amicus curiae la constitucionalidad de 2 preguntas. Cuando sobrevino la decisión del presidente. No sobrevino, porque tenían decidido, tenían todo, tenían hasta publicidad hecha, porque hoy día a los segundos de enviado el decreto ya estaban en las redes inundadas de publicidad. Entonces, tenían sólidamente calculado lo que iban a hacer. Eso es, por lo menos confunde. Vamos a lo que dice el 104 de la Constitución. Los argumentos, decía, de los que defienden el derecho del señor presidente del derecho del decreto ejecutivo, dicen que pero un reglamento no puede cambiar la ley, y tienen toda la razón. Pero esa misma pirámide de Kelsen, que es la que rige nuestra jerarquía constitucional y legal, también dice que ninguna ley puede modificar la Constitución. Y peor la Constitución de Montecristi, que en el artículo primero empieza diciendo que estamos en un Estado constitucional de derechos. Y en otra parte, que no recuerdo el artículo en este momento, dice que la Constitución, sin necesidad de ley, es judicializable. Exactamente, se puede ejecutar directamente. Entonces, pero ¿por qué no se acordó de esto cuando el presidente Correa invocó el mismo artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Yo aquí no defiendo personas, defiendo principios. 2 errores no hacen un acierto, Freddy. Pero sí, ¿por qué pasar el error del expresidente y hacer notar el error? Si es que así fuese, no somos jueces nosotros. En este caso, hoy día los que están defendiendo eso, es decir, tomar como argumento de que alguien se equivocó y la Corte se dejó equivocar para argumentar de que la otra vez hicieron, en otro momento hicieron y ahora también hacemos. Pero los abogados a esto les llaman jurisprudencia o precedente. Sí, pero la jurisprudencia es un acto legítimo. Cuando la Corte tiene 3 fallos sucesivos, genera jurisprudencia, que es equivalente a un mandato constitucional. Sí, si tienen dudas, ¿cuál es el órgano de interpretación de la Constitución? La propia Corte. Entonces, ¿usted es de aquellos que sostiene que esta decisión del presidente Lenín Moreno de enviar el decreto dando por aprobado el dictamen de la Corte Constitucional, es posible apelarlo ante la propia Corte Constitucional? A mí me parece que es una situación enormemente compleja que va a traer consecuencias muy graves. Yo le estoy haciendo notar de la pregunta 3. En el escenario, cuando estábamos en la Corte defendiendo que la pregunta está mal planteada, que tiene anexos equivocados, que se olvidaron no solamente las cosas que le he comentado, sino que hay otras violaciones
que si quiere podemos profundizar. Eso no ha pasado. Pero ¿no cree que fue irresponsable la Corte Constitucional? Recordemos cuando la planteó el expresidente, fueron muy expeditos, sí, pero en alrededor de 30 días cuando se pronunciaron. Fuimos a las elecciones de abril, bueno, primero las de febrero, ¿no? Acuérdense que también hubo una consulta, y para aprobar esa consulta se demoraron 4 meses, porque nadie ha dicho nada. Por ahora, primera vez, por lo menos para mí, primera vez que escucho que de pronto, cuando fuimos a la Amicus nosotros, también estaban pasados con la misma teoría los 20 días. Y ahí tuvimos media hora escuchándole al delegado del señor presidente. Entonces, algo extraño pasa. Entonces, yo no me voy a hacer eco de los rumores ni de los comentarios, porque supuestamente ya hay una propuesta de la jueza sustanciadora, que es la doctora Tatiana Ordeñana, y en definitiva los que pueden ver a través de las paredes o tienen información privilegiada porque alguien les sopla. O sea, este país está prohibido los soplones, están prohibidas romper el sigilo de la Corte Constitucional, pero alguien lo sabe. Si usted ve publicado en las redes, lo sabe todos, ya lo publican y dicen que esta jueza sustanciadora se habría pronunciado en contra de la pregunta 2 y 3. Entonces, en este país donde la gente cree que hacer política, yo me indigno porque yo creo en la política este informativo sana y nunca lo ha dicho porque ustedes nunca no le ha constado eso. Pero le digo, yo me indigno con la gente que lo dice, de que en definitiva, usted lea en las redes, hay más de uno que dice esto, no, es que realmente es magistral la política. O sea, si usted le llama político a hacer cosas que no están claras, que significan más bien habilidades y no principios rectores, yo creo que eso es lo Pero antes. no está midiendo con la misma vara, arquitecto. No, porque déjeme decirle, toda la vida yo he tenido la misma actitud respecto a todas las cosas que han pretendido violar la Constitución. Le digo por algo puede concreto. que no haya tenido la oportunidad de pronunciarme, porque hay cosas que realmente uno no está. Cuando estaba en la Asamblea seguramente tenía mejores oportunidades. Ya después estaba en otro mundo y no me acuerdo. Por ejemplo, lo de la pese a que debo haber estado en la Asamblea por la fecha. Yo no me acuerdo. Lo de la Concordia. Nadie ha hecho un comentario de ese tema. Hoy ya dicen que sí lo han hecho. Bueno, me alegro por los que hayan hecho, y yo, si es que he omitido, pues es un error mío. Pero es como lo que usted dice, en la consulta pasada se demoraron 4 meses. Sí. Hay que aplicar lo mismo que usted dice, 2 errores no hacen un acierto. Sí, pero, a ver, ha habido un reglamento que puede estar mal concebido, sí, pero la Corte no nació ayer, pues. La Corte tiene 9 años, entonces habría que ver cuántas ilegalidades se han cometido, porque este reglamento está vigente desde el primer tiempo de la Claro, si hay más suspicacia, alguien puede regresar en el tiempo y puede decir es una corte autonombrada, por ejemplo. O sea, una cantidad de cosas que... Hay 10.000 argumentos. Acuérdense que así mismo le calificaron cuando se convirtió de Tribunal Constitucional, inmediatamente de vigente de la Constitución, ya. Pero bueno, ahí había un mandato transitorio en la Constitución que permitía explicarles. La Asamblea, cuando yo era presidente, aprobamos la Ley de Control Constitucional, y ahí figura el artículo que justamente habla de los 20 días. Pero cuando usted tiene en el propio principio de la Constitución el derecho a la participación, y cuando la ley de participación, la ley de control constitucional dice que hay que fortalecer en Colombia, para no irnos lejos, en Colombia no solamente se aceptan amicus curiae, y la Corte Constitucional de Colombia es una de las más legitimadas y más serias, digamos. Las más serias, en opinión de los especialistas del mundo entero. Ellos no solamente aceptan amicus curiae, sino que piden a las universidades, a expertos, porque un fallo constitucional va construyendo realmente fortalezas constitucionales. Vamos a otro ejemplo, que es de España, que tiene otra fortaleza en los dictámenes de la Corte Constitucional. Si aquí la Corte, en definitiva, unas veces aplica una norma y otras aplica otra, se va a desprestigiar la Corte. ¿No cree que está el país entrampado y no puede avanzar? Sí, pero yo, cuando oigo hablar del espíritu de Montecristi, a mí me pidieron, justamente cuando se cumplieron los 9 años, que por haber sido el presidente de la Asamblea, participe. Lea mi discurso.
Yo no sabía de la consulta, no sabía de las preguntas. Lean lo que yo dije ahí. O sea, hay gente que dice, no, estaba ahí porque salgo en la foto al lado del señor presidente. Entonces yo ya he tomado partido en esta disputa que es planteada por la oposición, no por nada. Yo soy el primero en lamentar, si quiere que luego hablamos de la situación de nuestro movimiento. Pero me encantaría, pero el tiempo nos impide. Claro, cuando tenemos justamente la conciencia en paz, yo dije ahí dos cosas que luego, si usted quiere leerlas en relación a la consulta, son absolutamente opuestas. La una, de nuevo, es sobre la pregunta 3. Sin saber, yo no sabía de ninguna pregunta. A mí me habían dicho que no va a haber ni consulta. ¿Qué dice ahí? Dije, el Ecuador no va a cambiar cuando se prohíba a los políticos ser algo, sino cuando la política cambie. No tiene sentido prohibirles, imagínense, violando otra vez la Constitución. No pueden presentarse como candidatos los que hayan sido políticos. Bueno, estamos arruinando la política. Y la otra cosa que dije es respecto a lo que dice la Constitución. La Constitución manda a prohibir la especulación del suelo. Si la ley está mal hecha, si la ley nosotros hicimos un documento que está en la Presidencia de la República, en la Presidencia de la Asamblea, como Facultad de Arquitectura, yo estaba de profesor en ese momento. Hicimos un documento de más de 50 páginas, poniendo observaciones a la ley. Y varias cosas ameritarían reformar la ley de plusvalía, justamente para quitar la especulación, lo que queda. Ahí queda todavía un 25% de especulación cuando les dicen, sí, especulen nomás, debe 75% de impuestos a los municipios y quédese con el 25%. No, mejoren si quieren la ganancia ordinaria, súbanles a los que quieren alentar, pero no pueden fomentar la especulación. La Constitución lo prohíbe. Eso también está en mi discurso. No sabía que iba a haber una pregunta sobre eso tampoco. Arquitecto Cordero, por los pronunciamientos que usted tiene, permítame buscar una definición política en esta diferencia interna de Alianza País. ¿Usted se identifica más con el ala correísta, como se le ha denominado a quienes están de acuerdo con el presidente y la conducción de su gobierno, o está con el ala morenista? Yo creo que esa es una división falsa. Lo hemos visto en fotografías con los dos presidentes y hay una incógnita. Si quiere número de veces, creo que estaba más veces sentado cerca del presidente Lenín Moreno, y cuando fue a Cuenca, pues a un compañero como Rafael Correa, pues tenía que irle a saludar. ¿Con quién se siente más a gusto? A ver, a mí me parece que independientemente de las disputas que son evidentes y públicas, en mi gusto no debían haber sido nunca de ese tipo. Yo hoy justamente, en un artículo que sigo semanalmente en uno de los medios de comunicación de Cuenca, hablo justamente de ese tema, y hablo en el sentido histórico de la política, de la que yo he vivido. Nosotros éramos otro movimiento, se llama Nuevo País. Estuvo en la fórmula original para la campaña. Ese era con Freddy Ehlers. Era con Freddy, ya. Luego apareció, justamente porque Freddy no decidió, apareció Lenín Moreno. Nosotros, luego de participar independientemente, pero apoyando la candidatura de Rafael Correa y Lenín Moreno en el año 2006, nosotros, cuando ya se aprobó la convocatoria a la Asamblea Constituyente, con María Paula Romo, de Ruptura, con Augusto Barrero, de Barrera. Pachacuti. No, él tenía un movimiento que se llamaba Alternativa Urbana, algo así. No me acuerdo el nombre exactamente, pero con Gustavo Larrea, que era ministro del Interior en ese momento, nos unimos con los de Alianza País, y en un acto público que estaban todos ustedes seguramente, formamos un grupo para ir a la Asamblea Constituyente, se llamaba Acuerdo País. Y en todo el Ecuador, si bien íbamos a salir con una sola lista, porque era la lista ganadora de las elecciones últimas, se llamaba Acuerdo País, que era un movimiento de movimientos. Nosotros finalmente nos fusionamos de alguna manera, Alianza País, con Nuevo País, con La Ruptura, con Alternativa Democrática, Alternativa Urbana, que era la de Augusto. Y en el ASOI, por ejemplo, habían 8 movimientos. Todos confluimos en esto. A ver, lo malo de la historia es que nunca apareció el movimiento de movimientos. Tenemos hoy día el movimiento políticamente más grande, de acuerdo a los datos que tiene el Consejo Electoral,
pero tengo que ser crítico. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho políticamente. Sí tengo dudas de haber actuado adecuadamente, aceptando para siempre esa especie de fusión, de esa especie de congelamiento de nuevo país. Mucha gente hasta me ha reclamado. Eso creo que tiene alguna razón. Pero ¿por qué tengo esa contradicción? Porque hoy que tenemos estos problemas, no podemos estar en esta discusión que es interesada, no de usted que me pregunta, de la oposición. Pues ¿a quién le puede interesar más que un movimiento, el más grande, el que ha tenido 14 victorias? ¿A quién más le puede interesar? Nunca antes el periodismo está interesado en problemas internos de un movimiento o un partido político. Entonces, ¿por qué hay tanto interés? Porque realmente le están partiendo al gobierno. Entonces, a mí me parece que Alianza País no ha conducido bien este debate. Y este debate, el único que cabe, es un debate político, ideológico, pero no personal. Díganos dónde está, porque el tiempo no nos permite. Claro, lamentablemente ahí sí, por eso estoy haciendo la crítica, por eso he escrito hoy sobre eso mismo. Es decir, lamentablemente eso no ha sido conducido así. Y a lo mejor este rato es tarde, porque han sido tan duras las críticas personales que hoy día hay menos condiciones, pese a que se han creado con una propia declaración del compañero Rafael Correa en Cuenca, que dijo que por el país, por el futuro de la patria, por lo que significa el plan de gobierno que ganó las elecciones en el abril de este año, pues él se podía reunir no solamente con el presidente, sino hasta con el diablo. Ojalá todavía existan condiciones para debatir ideas, principios, un plan de gobierno, esa revolución que no la hemos puesto nosotros el nombre. Es una corriente que tiene muchos más años que lo que fue el último gobierno. Es decir, yo nací políticamente en Cuenca con los mismos principios, por eso mismo los fusionamos. No se llamaba Revolución Ciudadana, le llamábamos la Revolución de los Ciudadanos, de nuestro movimiento se llamaba Ciudadanos Nuevo País. Entonces, eso que es los políticos profesionales, acuérdense que el doctor Osvaldo Hurtado decía que los únicos que valen son los políticos profesionales. Es decir, que nosotros teníamos la tesis y seguimos teniendo la tesis contraria. Todo el mundo tenemos que ser políticos. Rafael Correa o Lenín Moreno. Yo creo que los dos son compañeros, ahora están en disputa, tienen ideas diferentes, tienen liderazgos. El uno ya es historia, tuvo 10 años de presidente, ganó 3 veces la elección de presidente y ahora tenemos un presidente que ganó. Pero yo creo que a mí no me van a hacer pronunciar sobre personas, yo me pronunciaré siempre sobre ideas, sobre principios, y mientras no hayan ideas y principios, les respeto a los dos compañeros. Son las expresiones del arquitecto Fernando Cordero, expresidente de la Asamblea Constituyente, presidente de la Asamblea Nacional, actual superintendente de ordenamiento territorial y uso del suelo, una superintendencia que tiene como plazo el mes de enero para terminar su constitución. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias a ustedes también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.